Hola, mucho gusto, mi nombre es Fanny y bienvenido a Ravenny. Hola, yo soy Fanny y este es el primer episodio de el podcast Ravenny. Estoy con mi hermana. Oli, yo soy Cami. Que no va a aparecer en el video, pero va a estar siempre aquí a mi lado porque vivimos en la misma casa. Sí. Entonces, el tema de hoy es el asesinato de Hello Kitty. Es el primer episodio del podcast. Entonces quise empezar con algo que casi todos conocen. ¿Tú conocías sobre el tema, Cami? No conocía. Bueno, ella no tiene idea sobre el tema, pero ya le hablé un poquito de él antes de que empezara, lo cual fue mala idea, porque tal vez debí decirle eso. No debí decirle nada, perdón. Ok. Entonces voy a empezar primero con el tema y al final voy a poner algunas secciones y tal vez después voy a agregar otras más. ¿Ok? Ok. Bueno, todas son recopilaciones de la historia porque hay no muchas versiones, pero hay diferentes detalles que se omiten en algunas. Entonces hicimos una investigación. Sí. Una investigación y pues esto fue lo que encontramos y lo que fue más... en fin, bueno, voy a empezar. Hello Kitty o Haro Kitty es un personaje ficticio producido por la compañía japonesa Sanrio, siendo desde 1974 la figura más popular de dicha compañía. El personaje es una gata de color blanco, muy geométrica, con un distintivo lazo u otra decoración en su oreja izquierda. Tras el primer diseño realizado por Shimizu, Yuko Shimizu se convirtió en la diseñadora oficial de Hello Kitty y lleva más de 20 años diseñando todo tipo de productos, accesorios y complementos de Hello Kitty. Ok, es nada más, vamos a empezar con la historia del personaje y ya después es como una pequeña introducción. Según la diseñadora, nunca imaginó al personaje con una boca, ya que pensaba que no debía estar ligada a las emociones. ¿Eso tiene sentido para ti, Cami? Sí. ¿Por? Bueno, no sé qué estoy diciendo. Ok, solo quería una opinión sobre eso. Al menos no propias, sino que percibía el estado del ánimo de aquellos que la pudieran querer. ¿Ya tiene sentido para ti? Ok, lo que quiere decir esta parte es que no le dibujaron boca porque no querían, por ejemplo, que ella... a los personajes casi siempre cuando los ves siempre están felices, ¿ok? Ok, ya entendí. Entonces era como tú querías ver al personaje, para que fuera como más cercano. ¿Ya? Sí. Ok. Después de que se lanzó el primer producto en Estados Unidos, en 1976 se obtuvieron los derechos de autor que actualmente representa una marca conocida internacionalmente. Igual todos conocemos Hello Kitty. Yo sí. Sí, todos. La línea de Hello Kitty genera unos 250 millones de euros anuales por la venta de licencias. Además de todo ello, Hello Kitty también hace referencia a un caso de tortura y homicidio muy sonado realizado en Hong Kong, conocido como Hello Kitty Murder, asesinato de Hello Kitty, que es el caso de hoy. Ok. ¿Ok? Entonces, eso fue nada más una pequeña introducción sobre el tema. Tengo la computadora enfrente por si se ve como extraño por la luz. ¿Sí? Sí. Sé que nadie me va a contestar, pero necesito como interacción. Ok. Entonces voy a empezar por la historia y ahora sí. Hong Kong, mayo de 1999. Yo nací en 1998. Wow, tenía un año, creo. Sí, tenía un año. La jornada de trabajo en la comisaría de policía del barrio de Tsim Sha Tsui. Una cosa más. En este caso los nombres van a estar un poco difíciles para mí de pronunciar o para que pueda entender. No sé, a menos que alguien aquí sepa un poco de chino, pero porque pues todos en Hong Kong. Entonces sí va a haber nombres un poco extraños. La comisaría de policía del barrio Tsim Sha Tsui discurre según lo esperado. Accidentes de tráfico, pequeños robos o trifulcas entre comerciantes y clientes copan la atención de los agentes del orden. Pero esta calma se verá bruscamente interrumpida cuando Fong, un adolescente de apenas 14 años, llorando y en estado de shock, se persone en la comisaría. ¿Ok? Ok.
Bueno, Camila tiene más o menos una idea De lo que tratan. de lo que trata, porque ya le había dicho que también incluía como menores de edad en el caso. Al principio los policías no coincidieron mucha importancia, al principio los policías no concedieron mucha importancia a la narración de la joven. Según esta había acudido a comisaría porque ya no era capaz de soportar más noches de pesadillas e insomnios. Cuando le preguntaron por la causa de sus desvelos, afirmó: la niña del cine clásico japonés de terror, Onibaba o de Más Allá, que se debía a la repetida aparición del fantasma de una mujer que, arrancada del mundo de los muertos, le reprochaba haber participado en su tortura y posterior asesinato un año antes. Los agentes se mostraron escépticos ante tal historia, considerando que se trataría de la morbosa invención de una extravagante muchacha, por lo que Afong se ofreció a llevarlos hasta el supuesto lugar de los hechos, y lo que ahí se encontraron fue el testimonio visual de uno de los crímenes más truculentos en la historia reciente de la bulliciosa ex colonia británica. Sí, Hong Kong fue una colonia, bueno, no, es que está en problemas en China, pero no, se supone que no pertenecía, bueno, ellos no querían pertenecer o como unirse a China porque ellos eran una colonia. Ok. ¿Ya? Sí. Cuando los conquistaron, pero eso es otra cosa, ¿ok? Un año y varios meses antes, la pequeña Afong tenía claro lo que quería hacer con su vida, o al menos lo que no quería. Harta de su mediocre existencia de suburbio, de unos hermanos mayores extremadamente dominantes y de unos padres con los que discutía con asiduidad, decidió marcharse de casa en pleno año nuevo lunar. Se dirigió al centro de Hong Kong y, como afirmará posteriormente durante el juicio, de un día para otro dejó atrás todo su pasado y se vio sentada en un restaurante barato, con la mente en las nubes, rezando para que alguien llegara y cambiara mi suerte. Okay, sí. Pero quien apareció desgraciadamente fue un excéntrico joven de 18 años, de aspecto ridículo, traje falso de Armani y un exceso de joyas, que se presentó como gángster. Si bien su nombre real era Leung Wai Lun, esa misma noche Afong y Gangster durmieron juntos. La peor conjunción posible de dos seres humanos, en palabras de la propia Afong. Después vamos a ver qué fue lo que pasó entre ellos. A sus escasos, esto ya va sobre la víctima. A sus escasos 23 años, Fan Man-ji ya conocía sobre las mieles más amargas de la vida. Abandonada por sus padres cuando era niña, su adolescencia y posterior juventud habían sido un periplo de desnortado de alcohol, sexo, lujuria, violencia y prostitución. Disculpen si me llego a trabar, estoy un poco nerviosa. Pero sí, básicamente era una prostituta. Pero su trayectoria se torció aún más cuando entró en contacto con el despiadado treintañero Chan Man-lok, mafioso proxeneta, narcotraficante y drogadicto que, teniendo como ayudantes a Gangster y un tercer delincuente llamado Leung Shin-cho, dirigía una de las más famosas y temibles triadas chinas. 177, mientras trabajaba en el burdel Romance Villa, en el barrio hongkonés en Kowloon, Fan Man-ji conoció a Chan Man-lok, quien de pronto se convertiría en un cliente habitual. Ambos se entregarían a larguísimas sesiones de sexo y de drogas, principalmente clorhidrato de metanfetamina, conocido popularmente como hielo, un psicoestimulante de la familia de la anfetamina, pero de características más potentes y adictivas. Todo marchaba bien hasta el día en que Fan Man-ji cometió el error de robar la cartera de Chan Man-lok, que contenía aproximadamente $4,000. Este se percató y obligó a la prostituta a devolverle el dinero y a indemnizarle con $1,000 más, pero no se conformó. Tras recibir la cantidad inicialmente convenida, acabó exigiéndole el pago de otros $1,600. Fan Man-ji no pudo pagarlos y así selló su muerte. Entonces, pues
Perdón, mi hermana tiene... ¿Cuántos años tienes? 12, entonces es como... Sé que no debería decirlo esto a los niños, pero... Igual ya no cuenta como niños, pero... Igual ella ve cosas peores. O escucha. No sé. Bueno, no es... nada más estoy contando la historia. Ok. Por esas fechas, el obtuso gángster ya había cometido la torpeza de presentarle a Fong a su jefe, quien automáticamente quedó prendado de la joven y le propuso que se fuera a vivir con él. Proposición que no dudó en aceptar. La casa, un lujoso apartamento de 7 habitaciones ubicado en la concurrida Granville Road, tenía todo lo que un adolescente confundida y rebelde puede desear: alcohol, drogas, videojuegos y, para acabar de dotar de su realismo la estancia, todo tipo de objetos decorativos: sillas, cortinas, sábanas, muñecas relativos a Hello Kitty. Ok. Eso sí es raro. Sí, eso sí es un poco raro. Como que eres un gángster. Bueno, tienes una pandilla. Bueno, es que no es raro. Supongo que son gustos. Bueno, eso sí. Después hablamos de eso. Icono infantil con el que Chan Man-lok estaba absolutamente obsesionado. Ok, sí, ya es un poco raro. Si tenía una obsesión con eso, aunque es raro imaginarte como que leer de la mafia, Hello Kitty. Ok, y es aquí, en este contexto, donde se comienza a fraguar el propósito de Chan Man-lok. Se propone secuestrar a Fan Man-ji para obligarla a vender su cuerpo hasta que salde su deuda. Perdón. Dicho y hecho, el 17 de marzo de 1999, Gangster y Leung Shin-cho, dos sumisos secuaces, acuden a la vivienda de la prostituta y proceden a su rapto, trasladándola inmediatamente al apartamento de Granville Road. Bueno, pero es más como que un poco... en lo que he visto es un poco más normal, en lo que es... Bueno, solo vi en Japón, no sé si sea así en otros países como asiáticos, pero que era mucho más normal que las personas, por ejemplo, ya mayores tuvieran colgantes o mochilas con personajes de series o de ese tipo, o cosas cute, kawaii, porque es como no te juzgan tanto por eso, o sea, es como, pues usa esto, pero no sé, tal vez eso tenga que ver como la cultura que tienen. Ok. Pero las cosas no marcharon según el guión esperado. Los 3 delincuentes, acompañados por la joven Fong, en muchas ocasiones pasaban el día entregados a un absoluto libertinaje y, sobre todo, al consumo descontrolado de todo tipo de sustancias, especialmente ese frenético y ultra dañino hielo. De este modo, Fan Man-ji se convirtió en algo más que una prostituta secuestrada a la espera de clientes. Poco a poco, progresiva e inexorablemente, la terna de mafiosos comenzó a considerarla un componente más de su desfocado ocio. De modo que, cuando se cansaban de drogarse o de ver la televisión, se dedicaban a denigrarla y a maltratarla. Ok, bueno. Lo que comenzó siendo un juego malsano de insultos y burlas terminó degenerando en un sangriento abanico de extremas torturas. Aislados del mundo como estaban, entregados al exceso y la locura, comenzaron a desarrollar un nuevo placer, una nueva forma de matar el tiempo, producir la máxima humillación, el máximo dolor posible a la desdichada. Fan Man-ji, según se supo en el juicio, las torturas infligidas fueron de muy variada índole: brutales puñetazos, golpes con las hebillas de sus cinturones o violaciones con elementos metálicos que terminaron desgarrando la vagina de Fan Man-ji, acciones salvajes que contaron con la participación de la propia Fong. Yo solo quería saber qué se sentía castigar a alguien. Ella estaba totalmente destruida y torturarla en esas circunstancias ya no era tan divertido. Pero seguíamos haciéndolo, no teníamos otra cosa que hacer. Entonces ahí ya también tenían a la niña de 14 años como sí, participando en las torturas, porque ella era la novia de uno de ellos. Y ahora vamos con la parte de las torturas. Ok, la brutalidad de las torturas merecería un capítulo aparte en la historia de la infamia humana. Sus secuestradores solían orinar en su cara y en su boca,
Le destrozaron los huesos con barras de hielo y le causaron numerosas heridas purulentas mediante el goteo de plásticos quemados en su piel. Todo ello mientras le instaban a reír a carcajadas que le causaba un daño mayor. En ocasiones la colgaban del techo del apartamento golpeándola y dejándole varios días en esa lamentable posición mientras ellos jugaban compulsivamente a la videoconsola. Incluso, interrumpiendo aquí este repugnante recuento de maldades, llegaron a obligar a la secuestrada a comerse las heces de Ah Fong. Así, tras un mes de torturas y agresiones, y después de pasar 2 días encerrada en el cuarto de baño, las constantes vitales de Fan Man-ji dejaron de responder. Ah Fong despertó durante la noche y se encontró con el cuerpo sin vida de la prostituta. Los 3 delincuentes al principio no supieron qué hacer con el cadáver, de modo que decidieron pasar todo el día en una sala de videojuegos a la espera de encontrar alguna solución al respecto. A la mañana siguiente tomaron una decisión: descuartizar el cuerpo de Fan Man-ji. Chan Man-lok se encargó de cortarle la cabeza. Sus 2 lugartenientes, por su parte, torcieron el resto del cadáver, lo envolvieron en bolsas de plástico y lo guardaron en el refrigerador. Fueron más de 10 horas de ignominia, pero el disparate no termina aquí. Tras acabar con el descuartizamiento, los 3 mafiosos se dedicaron a cocinar la cabeza de Fan Man-ji con el objetivo de que la carne se despegara del hueso y pudieran ocultar el crimen de manera más sencilla, para lo que contaron con la colaboración de Ah Fong. Ven y échale un ojo a la cazuela. Imagínate que estás viendo la televisión. Al mediodía pararon para comer, mientras en uno de los hornos hervía la cabeza, en otro se cocinaban unos fideos. Usaron la misma cuchara para remover ambas ollas. Qué asco. Supongo que ya no les importaba ni siquiera como su propia higiene, o sea, ya no. como que entras como en un estado de shock cuando asesinan a alguien, no sé, es lo que dicen. Y he aquí que cobra sentido la denominación con la que esta execrable crimen ha pasado a la historia. Una vez que la cabeza de la víctima quedó reducida a una simple calavera, decidieron ocultarla en el interior de un enorme peluche de la marca Hello Kitty, uno de los tantos objetos dedicados a la incógnita gata que decoraban la casa de Chan Man-lok. Bastó con vaciar de esponja la cabeza de la muñeca, esconder en ella la calavera y coser el peluche nuevamente. El resto del cuerpo no corrió mejor suerte. Una parte fue tirada a la basura, los brazos y las piernas fueron entregados a unos perros callejeros y, según se supo después, fueron los propios secuestradores quienes comieron el resto de la carne humana que guardaban en la nevera. Sí, así que hubo canibalismo. Y este abyecto crimen probablemente nunca habría salido a la luz de no ser por la pequeña Ah Fong y sus terribles desvelos, que debemos recordar que tenía 14 años. Entonces, por ese fantasma acusador que se le aparecía noche tras noche y que le reprochaba haber formado parte del asesinato, cuando la policía desconcertada llegó al apartamento de Chan Man-lok, se topó con un escenario nauseabundo y semi-abandonado. Tras una inspección mayor hallaron un diente y algunas vísceras de la difunta y, a instancias de Ah Fong, la calavera escondida dentro de la muñeca. Ah Fong contó a los agentes todo lo que había ocurrido durante aquel ominoso mes e identificó a los 3 asesinos como Len Wai-lun, Gangster, Lung Xing-cho y Chan Man-lok, el dueño del apartamento y jefe de la triada. Ella, teniendo en cuenta su edad y confesión, no fue imputada. El juicio se convirtió rápidamente en un fenómeno mediático en Hong Kong. Toda vez que los detalles escabrosos iban saliendo paulatinamente a la luz, el fiscal del caso reconoció que este crimen me ha dejado sin aliento. Es el más malvado que recuerdo, no solo por los hechos, sino porque las personas involucradas parecen no tener ninguna emoción humana. Creo que se volvieron locos sin darse cuenta. Al vivir juntos en ese apartamento, drogados, llegaron a creerse que ese mundo era el normal. La tortura se convirtió en un juego.
Sus mentes retorcidas lo entendieron como algo aceptable. Tras 6 semanas de juicio, el jurado curiosamente culpó a los 3 hombres de homicidio involuntario, pues los restos recuperados no pudieron determinar con exactitud la causa de la muerte de Fan Man-ji. En todo caso, el juez Peter Nguyen, que afirmó tras el juicio que nunca un tribunal de Hong Kong había presenciado tal grado de depravación, insensibilidad, brutalidad, violencia y perversión, lo sentenció a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, transcurrido un mínimo de 20 años de cumplimiento efectivo de la pena. Sin embargo, dada la enorme dimensión mediática que tuvo el caso, dada la extrema crueldad con la que actuaron, es bastante probable que los 3 criminales pasen entre rejas el resto de sus días. Y creo que hasta aquí termina el caso del primer episodio. La enorme repercusión que tuvo el caso en los medios de Hong Kong motivó que se produjeran 2 películas sobre el caso. Human Pork Chop o Peng Shi Si Sang Jing Tian Liang, estrenada en el año 2001, fue dirigida por Benny Chan Chin Shun. There is a Secret in My Soap o Rento Do Fu Shan es del año 2001 también y fue dirigida por Jung Chi-jin. También cabe hacer mención de un episodio de la serie de televisión Bones titulado The Girl in the Mask, que trata sobre el hallazgo de la cabeza de una joven escort japonesa dentro de una máscara en Estados Unidos. Ya se han hecho referencias o historias sobre el caso. Películas basadas en el caso, porque fue un caso muy mediático en su tiempo y este fue el primer caso del primer episodio y espero que les haya gustado. Aún no se termina el podcast porque todavía quedan algunas secciones y hasta aquí queda el primer caso del podcast. Esta es la sección de conspiraciones o algo así, pero esta vez quise elegir una historia que siempre leía de niña. Bueno, a mí me pareció muy interesante desde que estaba muy pequeña y es la de Hanging Rock o Picnic en Hanging Rock o El misterio de las rocas colgantes en español, creo que así se llamaba. ¿Y Cami, te habías escuchado de este caso? No, hasta que tú empezaste a hablar y decir que lo veías de niña, te interesaba mucho. Sí, bueno, yo buscaba casos desde que era niña, pero el punto es que, bueno, les voy a leer nada más un poquito de qué es lo que trata este caso, y si ustedes quieren buscar o investigar más sobre él, pues pueden hacerlo, se les llama la atención. Nada más vamos como a platicar sobre el caso. El día de San Valentín de 1900, las estudiantes de la escuela Appleyard fueron de excursión a Hanging Rock, una región australiana montañosa de Wellington. A lo largo del día se produjeron una serie de extraños fenómenos sobrenaturales, en los que hubo lapsos de tiempo congelado y la pérdida de conocimiento de estudiantes y maestras. El resultado es que tras unas horas confusas en las que no se sabe qué pasó realmente, 3 chicas y una profesora desaparecieron sin dejar rastro. ¿Es mito o realidad de ficción? Ok. Al inicio yo pensaba que era una historia real, pero después me di cuenta de que fue un libro. ¿Un libro? Sí, era un libro primero, luego le sacaron varias películas, creo. Pero sí, o sea, lo que llamaba la atención era porque coincidía con esto de portales. Sí. Yo buscaba mucho como experiencias que las personas habían tenido con portales que te llevaban a otras dimensiones. La principal fuente de la leyenda y por lo que más es conocida la historia es por la novela que dio lugar a una película inquietantemente hermosa, cuya influencia ha penetrado en la moda desde diseñadores como Alexander McQueen a musas como Chloe... perdón, no puedo leer eso. Disculpen, no sé de moda. O directoras como Sofía Coppola, que se inspiró en ella para hacer Las Vírgenes Suicidas y también para su versión de La Seducción.
Entonces sí, también vi la película y tenía como el estilo, bueno, no era igual, pero te recuerda un poco al estilo cinematográfico que tiene la película de Lolita. ¿La has visto? No, no la he visto. Lo que nos interesa a nosotros es si la historia es cierta o solo es ficción, porque durante años yo siempre pensé que esta historia era real. Pasaban muchas cosas, pero al final era como, sí, una escuela de mujeres y ellas iban a acampar porque iban a hacer un picnic y luego al final terminaban desapareciendo 3 chicas y la maestra. Sí. Pero lo que donde hubo el revuelo aquí fue de que sacaron muchas teorías de que tal vez cruzaron a otras dimensiones porque nunca se encontraron los cuerpos, cruzaron a otra dimensión donde ellas, bueno, muchos decían que ya habían tenido, como que ya tenían otra vida, ellas se habían casado y tenían incluso familia. En muchas de estas experiencias que estuvimos leyendo sobre dimensiones era que, por ejemplo, las personas van caminando por la calle, una familia normal por la ciudad, y de repente caminan por un punto que, o sea, ahí mismo en la calle afuera, Sí. caminaron y todo de repente cambió. Sí. O sea, imaginas caminando y de repente al frente ves otra cosa, ves como que otra ciudad y ellos habían dicho que veían otra ciudad con autos diferentes, pero que todo se veía muy futurista y entonces se asustaron. Eso es un ejemplo, no es esa historia, pero de eso trataba. Al final la familia continuó el camino y como que hubo otro portal o otro punto donde volvieron otra vez a su realidad. Pero Hanging Rock es lo que dentro de las teorías es la que está, esa que también pudo haber sido que se hayan transportado a otro lugar o que hubiese un portal o que hubiese algo paranormal que se las haya llevado. Ajá, pero la pregunta es si esta historia es real o si era nada más como que parte del libro, porque el libro al inicio te dice que solo los lectores pueden decidir si es real o no, y entonces te deja como entonces si es o solo es una posibilidad. Exacto. Aquí está. En el prólogo de la novela dejaba caer la posible veracidad del relato. Y esta es una cita. Dice que Picnic en Hanging Rock sea realidad o ficción es algo que mis lectores deben decidir por sí mismos. Como el fatídico día de campo tuvo lugar en el año 1900, que fue en ese año, y todos los personajes que aparecen en este libro han muerto hace mucho tiempo. Eso no es demasiado importante. Entonces, nos sigue dejando igual. Con la duda. Ajá. Y aquí dice también, sus editores sostenían que la historia era totalmente ficticia. Con los años, Lindsay finalmente admitió que se basaba en un sueño recurrente que era en sí mismo un misterio para ella y que le llevó a completar el manuscrito en 2 semanas. Que igual es muy impresionante que haya escrito un libro en 2 semanas. Sin embargo, hay pistas, rumores, chismes que hacen creer a la gente que el famoso picnic en Hanging Rock realmente sucedió. La historia, Janelle McCulloch, autora de un libro sobre Lindsay y su gran obra, encontró alguna evidencia literaria histórica de que la autora pudo haberse inspirado en acontecimientos verdaderos. O sea, tal vez la historia no fue... Falta. Ajá, pero algo en sus recuerdos llegaba de su mente a sus sueños y de ahí fue todo eso. Pero Nadie lo sabe. nadie lo sabe, o sea, no estamos realmente seguros sobre eso. Por ejemplo, en las últimas 2 líneas del prólogo, la autora insinuaba que cuando era niña pensaba que la historia era cierta, pero esa aclaración fue cortada de la versión final, junto con una explicación sobrenatural para la desaparición de las niñas. O sea, incluía como que también cosas extrañas dentro del libro que habían, pero no hay evidencia suficiente. La investigación histórica de McCulloch descubrió un boletín de la policía local que hablaba de 2 niñas que habían desaparecido en la misma área que Hanging Rock a finales del siglo XIX. Las descripciones de las desaparecidas que probablemente fueran secuestradas por 2 hombres, que esto está triste, que las escondieron entre las grietas de las rocas, coinciden con las características de los personajes de la novela. Ok, yo esperaba que fuera algo paranormal, no algo... Ok. McCulloch
dio con una anciana que fue a la escuela en la que se basó el ficticio Appleyard College y confirmó que la desaparición era Vox Populi. Probablemente Lindsay fue informada del suceso por su familia, ya que su bisabuelo era el jefe de la policía de la zona. Visitó Hanging Rock tiempo después, cuando tenía 4 años, en 1900, el mismo año en el que se establece el libro. Según apuntes de la época, la autora tuvo experiencia en el lugar que la afectó profundamente. Probablemente esas experiencias personales y las leyendas locales fueron el carburante para redondear su embrujante relato. Como en multitud de ocasiones, una historia trágica tiene un efecto dramático sobre un área local y sobre un autor que decide darle forma a su fascinación. La escritora era una mística con una extraordinaria afinidad con el paisaje, como los aborígenes australianos, que son capaces de ver cosas en él que otros no ven. Lo cierto es que La Roca también tiene una rica y trágica historia indígena, con ceremonias de iniciación celebradas por sus custodios originales, antes de que la mayoría murieran de viruela, fueran asesinados por colonos o trasladados a la reserva Cornanderk en 1863. Los aborígenes lo consideraban un lugar especial y Lindsay compartió esta creencia. Cuando Peter Weir quiso adaptar el libro en su película, se le advirtió que no debería bajo ninguna circunstancia preguntar a John Lindsay si la historia era cierta o no, algo que hace creer que por alguna razón le molestaba, como si ella supiera o creyera saber más de lo que relató en su libro. Pero ese enigma eterno que nunca podremos comprobar, lo que hace de la novela y largometraje un bellísimo e inquietante misterio eterno. Y esa fue la conspiración o la historia de este episodio. Por si a alguien más le interesa sobre la historia de Hanging Rock, pueden buscar más información o teorías, porque a mí me pareció muy interesante esta niña y todavía me sigue pareciendo interesante después de ver todas estas cosas y más información. Supongo que hasta ahorita hay más teorías, o no sé si Debe de haber. o si ya hayan parado con esto, pero creo que es un tema que todavía tiene muchas cosas, o sea, tiene mucho misterio. Entonces esta fue la sección de las conspiraciones. Adiós.